quemaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Pasaron ya de la hora 11, continuamos haciendo para vos. ¿Y vos qué pensás? En 102.7 Radio Tortuga. No hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué vergüenza. Bueno, ahí está sonando la cortina musical, por eso que lo estamos presentando, le estamos dando la bienvenida al politólogo Aurelio Orgañarás. De las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos. Hola Aurelio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martínez? ¿Qué pasó? ¿Una propaladora recién que nos saturó así me parece. el sonido? Sí. Bueno, mucho ruido había. Bueno, le contamos, ¿te parece, Aurelio, a los oyentes, a la audiencia de Radio Tortuga 102.7, que tu columna hoy ha sido titulada Un cuento de elefantes? Me suena... Bueno, no sé. yo supongo que vos te acordás de los cuentos de elefantes. Sí. Había varios, ¿eh? Había un montón Sí, de cuentos sí. de elefantes que circulaban en la época de Menem. En la época de Menem, así es. Bueno, Sí. no, casualmente he escuchado en esta época Claro. un par de cuentos de elefantes nuevamente. digamos. Claro, volvieron. Bueno, todo vuelve. Sí, así es. Todo vuelve, lamentablemente. Todo vuelve, así es. Bueno, los cuentos de elefante, digamos, siempre han hecho alusión a situaciones un poco ridículas, ¿no? Es decir, Sí. hay uno que escuché en estos días que dice cómo se hace para trasladar 4 elefantes en un triciclo. Y bueno, no hay respuesta, porque dice que es más difícil que lograr la pobreza cero con esta política. No. Ese es muy bueno. Sí. Creo que está bueno, sí. Sí. Pero el que tiene que ver con el contenido de que yo preveía para esta columna, en realidad es un cuento de hace muchos años que es muy significativo porque dice cómo hacer para que un elefante pase desapercibido en una calle peatonal. Sí, ¿no? Bueno, pregunta. Y la respuesta es que hay que llenar la calle peatonal de elefantes. Claro, ahí está. Esa es la solución. Ahí está. A mí se me ocurrió relacionar este chiste con lo que estamos viendo, este espectáculo abrumador que vemos estos últimos días en la televisión y en los medios de prensa, a partir de que se ha intensificado, diría yo, no sé, a lo mejor otros pueden apreciarlo de una manera diferente, se ha intensificado después de la aparición de los Panama Papers. Sí. Los Panama Papers, al mismo tiempo que han creado algunas situaciones que si no fuesen tan lamentables serían cómicas, ¿no? Como por ejemplo esta situación ridícula de una funcionaria destinada a la lucha contra la corrupción, que en lugar de investigar algo, cuando aparece una cosa así, lo primero que hace es oficiar de tapadera, digamos, Claro, ¿no? justificarla en cierta manera. No, el presidente es inocente. Claro. Cuando la pusieron, se supone que la pusieron para que cuando ocurra una cosa de este tipo, investigue. Y además, los funcionarios de corrupción son funcionarios que, digamos, están creados para investigar en primer lugar al gobierno del que forma parte, porque claro, si no, no tendría sentido, si no sería más bien un sí, funcionario destinado a perseguir los opositores con el tema de la corrupción. En realidad pretende ser
un lugar institucional desde el cual se ofrezcan a la población algunas garantías de que el gobierno va a ser, digamos, investigado, o funcionarios del gobierno van a ser investigados si aparece alguna cosa que genere sospechas. Entonces es directamente absurdo que lo primero que haga la funcionaria es decir, Macri me miró los ojos y me dijo, está todo bien. Está todo, claro. Sí. Digamos, realmente parece un cuento de chicos. Me miró los ojos y yo supe que era inocente. Claro. Pero, en realidad, el espectáculo que hemos visto, por ejemplo, el espectáculo de la Policía Federal llevándolo al juzgado a Jaime, o después a Báez. A Lázaro Báez, sí. En primer lugar, el que tiene una noción de cómo funcionan esas cosas en los procedimientos habituales de la justicia, yo, por el trabajo de mi mujer, conozco a gente del Foro Penal de Córdoba, sabe que lo que se hizo es lisa y llanamente un circo. En Córdoba, por ejemplo, existe un conducto que se llama el presoducto, por el cual los presos ingresan fuera de la visión del público, o sea, de alguna manera protegidos de la visión del público y protegidos de la visión de cualquier extraño. Van para ser juzgados, no como animales de circo, para querer ser contemplados, para que les puedan arrojar una piedra, para que les puedan pegar un balazo. Digamos, son mecanismos institucionales serios. Cuando no se quiere hacer eso, si no se quiere hacer un show televisivo, se hace lo que hemos visto en estos días, llevando agarrado del codo a estos imputados, a los cuales no estoy defendiendo, pero... porque es cierto, el caso no es defenderlos, porque acá no se trata de justificar... Se trata de caracterizar lo que se está haciendo, no de moralizar. Y realmente cuando yo veía cómo lo llevaban a Jaime, que se presentó espontáneamente, digamos, a la justicia, uno tiene la sensación de que solamente si fuera Hannibal merece que alguien lo lleve con semejantes precauciones, como si se pudiera fugar de pronto, digamos. Alguien que se presentó espontáneamente. Claro, como si de pronto pudiera aparecer, así como en las películas, un helicóptero que lo rescata y lo lleva, digamos, ¿no?, a la selva colombiana, y entonces la justicia no puede juzgarlo, entonces hace falta toda una corte de policías que lo rodeen y aseguren no sé qué cosa. Eso es un circo destinado a crear un show, un espectáculo. Bueno, y cuando el espectáculo adquiere la intensidad que tiene en estos días, y una cosa que creo que cualquier observador que se exija a sí mismo una cuota de objetividad puede advertir, sin un gran esfuerzo, solamente con solo razonar, bueno, merece ser sometido a esa situación a un análisis político, a que tratemos de establecer qué es lo que se está buscando. Claro. En La Voz del Interior, por ejemplo, a lo largo de la semana, hoy aparece en primera página con unos titulares de un tamaño grande, digamos, en los tipos de letra. Aparece Cristina Devido y Kirchner, digamos, ¿no?, relacionado con el famoso caso de Fariña, un nuevo arrepentido. Realmente la figura de los arrepentidos creo que lo está mostrando la justicia brasilera en este momento, y lo ha mostrado en el caso de la Argentina y el caso de Ponta Cuatro. Ponta Cuarto, sí. Sí, Ponta Cuarto. Es una... digamos, por lo menos al ciudadano común, nos obliga a mirar con
una gran reserva la apelación a esta clase de personajes como personajes a los cuales se les va a dar crédito durante una cantidad de tiempo acerca de lo que dicen. En primer lugar, porque se trata de involucrados en el hecho mismo que están denunciando, que están buscando, y eso es explícito, no es que algo que se oculta, están buscando morigerar la pena que merecerían a costa de escrachar a otros. En consecuencia, hay una negociación allí de claro, Aurelio, en consecuencia son personas que están colocadas en una situación de vulnerabilidad a la presión, casi diría que absoluta. Entonces, no puede ser que eso forme parte, como formó parte en el caso de los sobornos de la ley Banelco de la época de la Rúa, forme parte de, algo así como de la prueba principal que la justicia está investigando para determinar algo. Porque lo más probable es que esta clase de procedimientos basados en los arrepentidos, que ya el título es un poco ridículo, ¿no? Porque en realidad no se trata de arrepentidos, se trata de gente que de alguna manera fue encontrada con las manos en la masa, para usarlo, claro, sí, y entonces opta por la figura del arrepentido para desincriminarse, claro, incriminando a otros. A otros, claro. Entonces, lo más probable es que todo el caso Fariña quede en la nada, pero mientras tanto se ha creado un circo, mediático que dura semanas o dura meses y que sirve a finalidades que no tienen nada que ver con el hacer justicia. Y tan no tiene nada que ver que, un chiste de página 12 lo rescata hoy, esta semana, ¿no? En un diálogo donde dice, hay una manera sencilla, le dice un personaje al otro, de distinguir corrupción de improlijidad. Sí. Y entonces el otro le dice, ¿cuál es? Dice, y si es K, es corrupción. Si no es K, es improlijidad. O sea, claro, cuando el manoseo del tema de la corrupción alcanza estos grados de degradación, realmente creo que a lo único que contribuyen es a crear en la población un estado de confusión y de desánimo en que toda la política aparece contaminada como un hecho donde lo que predomina, lo sobresaliente, es la corrupción y no los lineamientos de la política. O sea, cuando hablamos en estos términos abrumadores de corrupción, dejamos de hablar de política. Lo voy a decir voy a tratar de decirlo en los términos más simples posibles. Si desde el punto de vista ético llegáramos a la conclusión de que Cristina Kirchner y Macri son iguales, nos veríamos obligados a discutir qué es lo que los diferencia. Y entonces tendríamos que hablar de los contenidos de la política que se llevan adelante y no de cuestiones éticas. En realidad, la cuestión ética está puesta acá como tapadera para que los argentinos no hablen de lo que está ocurriendo con la política económica, con la política social, con la defensa o entrega del país, para que no hablen de qué se hace de la gestión de gobierno en todo lo que no tiene que ver con la corrupción, en lo que tiene que ver con propiciar o no propiciar el desarrollo industrial, con propiciar o no propiciar el empleo, con estimular o hacer que decaiga y que sufra el consumo popular. En realidad, eso es lo que debería ocupar y lo que se trata de evitar que ocupe el centro de atención de toda la ciudadanía. Porque yo diría que el grado en que se logra distorsionar la mirada con esta cuestión de poner todo el foco en la corrupción,
Se nos están pasando muchas cosas. No, pero además lo que se logra crear es una situación en la cual es lo mismo que si ignoráramos que un asesino, digamos, es alguien que se lo visibiliza con una absoluta claridad, con un absoluto empirismo, porque es alguien que ha matado con un acto de violencia una o más personas. Ahora, las políticas muchas veces matan a muchas más personas que los asesinos, y no solamente cuando llevan a un país irracionalmente una guerra, simplemente a veces sin que haya un solo tiro. Cuando vemos, por ejemplo, cómo evoluciona el índice de la pobreza, yo te estaba escuchando hace un rato cuando hablabas de la encuesta de la Universidad Católica, bueno, tenemos que saber que esas encuestas no son números, que cuando estamos hablando de 1.400.000 y pico, para gente 1,5 millones de personas, estamos hablando de personas, no de números. Y seguramente esos índices están indicando que una cantidad de ciudadanos, de argentinos, no tienen con qué comprar remedios, no tienen cómo acudir al médico, no tienen cómo alimentarse bien, y en consecuencia están mucho más propensos a ser víctimas de la enfermedad y de la muerte que en una situación distinta. Y convengamos, Aurelio, en este sentido de que no son solamente trabajadores del Estado, porque por allí, ¿no? Es gravísimo que sean trabajadores del Estado. A lo que me quiero referir, Aurelio, en este caso, es al hecho que muchos dicen, bueno, eran ñoquis, eran trabajadores del Estado que fueron contratados a último momento por el otro gobierno. Estamos hablando también del sector privado. O sea, es grave tanto del Estado como del sector privado. Lo que quiero decir que también es como que se baja por algún lado, ¿no? Se cuela un discurso, una explicación a esto, de decir, bueno, lo que pasa que eran ñoquis, no tenían funciones, y se ha dado también esto así, ¿no? Yo te diría que ese 1,5 millones de argentinos, digamos, indican una cifra a la cual se llega en principio sin necesidad de acudir a si perdieron o no perdieron el trabajo, porque no se trata de eso, se trata simplemente del hecho de que en una situación donde los ingresos no variaron, los precios se dispararon. Entonces, el tipo, digamos, si tenía 100, sigue teniendo 100, pero las cosas valen 150. Claro, también a partir, o sea, de esto de la devaluación, de la inflación, claro. Por eso yo digo que las políticas matan gente. Entonces, hay que saber dimensionar el delito, hay que saber dimensionar el crimen. Claro, cualquiera ve y cualquiera condena a alguien que le dispara a una persona indefensa, pero no son las únicas formas del crimen. Y hay formas que afectan a muchas más personas que, digamos, que las formas usadas por los asesinos. Las políticas matan gente. Eso lo hemos visto en las guerras y lo hemos visto en las crisis económicas, lo hemos visto siempre en los procesos de empobrecimiento de la población. Matan gente, mandan, digamos, imponen situaciones psicológicas de depresión a miles o cientos de miles de personas, porque digamos, la pérdida del trabajo no es algo que se vive solamente como un hecho material, es algo que se vive como un proceso de angustia, de crisis de la autovaloración y de una cantidad de efectos psicológicos y morales que son terribles. Hay que haber pasado alguna vez por esa situación para saber de qué se trata. Creo, se ha dicho paso, para dejar de hacer una cosa que tiene una cuota tan alta de dramatismo, creo que en parte, digamos, esta reaparición del humor tiene que ver con, digamos, el tratar de compensar esta cadena de cosas amargas por las cuales estamos atravesando. Y que en realidad creo que están sumiendo a sectores de la población en una situación de amargura, en algunos casos
porque aunque pensaban que esto era lo que iba a ocurrir, una cosa es pensar que algo va a ocurrir y otra cosa es que eso se verifique. Y en otros casos, en cierto modo hablábamos en la última columna hace 15 días sobre ese tema, y en otros casos porque los ha tomado de sorpresa, no votaron para que ocurra esto. Votaron confiando en que esto no iba a ocurrir. Entonces, en esos casos, se suma a la amargura el sentirse estafados y el sentirse culpables de no haber podido ver que esto era lo que se nos venía. Este era el cambio, claro. Claro, este era el cambio. Yo sobre el tema de la corrupción, quiero traer acá nuevamente, ya lo hemos hecho una vez, una reflexión clásica de Lord Acton, un inglés que señalaba en un escenario donde no estaba candente la corrupción, o sea, en una reflexión tranquila, digamos, ¿no? Que no se puede dejar de saber que el poder corrompe. Lord Acton decía, el poder corrompe, el poder del Estado corrompe, y el poder absoluto, decía Lord Acton, corrompe absolutamente. O sea, mientras más absoluto es el poder, mientras menos contrapesos de control tiene, porque el Estado no tiene establecido los sistemas por los cuales el poder sea controlado, mientras más aquiescentes sean con el poder los sectores que pueden operar como factores de freno y de control, la corrupción va a ser mayor. Acá evidentemente tenemos que esperar cierta corrupción mayor, precisamente porque, como creo que lo han estado diciendo ustedes, el poder en este momento cuenta con una enorme complicidad de los medios de prensa. No puede ser que, por ejemplo, el tratamiento que da La Voz del Interior esta semana a todos estos hechos sea poner en primera página con grandes titulares a Báez, a Jaime, a Cristina o a Néstor Kirchner, y cuando se trata de Macri saque un editorial, creo que fue el día de ayer, que dice corrección a tiempo, o sea, festejando que el presidente de la República haya planteado esta cuestión de que un juez o la justicia, digamos, no le dé tratamiento a la denuncia del Panamá, digamos, a los hechos que surgen del Panama Paper, para dejarlo libre de toda sospecha. O sea, en un caso se lo manda a la página 20 de las editoriales festejando la iniciativa de Macri de haber pedido que se lo investigue. Y en el otro, digamos, en lugar de dar caso, para ser equitativo, darle lugar a las descargas que han hecho estos distintos personajes acerca de sus imputaciones, directamente se los considera culpables y se los coloca en la tapa. Entonces, creo que el carácter que tienen todas estas situaciones es como transversal a los posicionamientos políticos. Yo no tengo ninguna razón, además no tendría sentido que trate de disimular, digamos, que he dado un apoyo crítico, independiente, no he sido ni fui, ni soy, ni seré kirchnerista, digamos, he respaldado contenidos patrióticos que los gobiernos de Néstor y Cristina llevaron adelante, digamos, cuestionando determinadas cuestiones, nunca expresándome como un fans, digamos, ¿no?
creo que, digamos, y al mismo tiempo he dicho desde el primer momento lo que pienso que va a ocurrir con el gobierno de Macri. En diciembre hicimos alguna columna diciendo que Macri iba a lograr la unidad nacional en contra de su gobierno, y sigo pensando que es así, que Macri va a lograr que nos unamos los que no lo votamos con los que lo votaron en contra de su gobierno, que es un gobierno desastroso. Y si vamos a hablar de honradez, creo que tiene que ser claro que la principal honradez que se le pide a un gobernante es que defienda la patria. No se puede ser honrado y vender el país, aunque uno no cobre una comisión por eso. Es decir, la principal honestidad de un gobernante es defender a su país y no ser un alcahuete de los Estados Unidos y el sistema financiero imperialista internacional. Esa es la primera honradez. Después vienen otras, por supuesto, que también son necesarias. Digamos, es necesario, o por lo menos tenemos que no renunciar al ideal de tener gobernantes probos, de tener gobernantes honestos, de tener gobernantes que no muestren afectación por el lujo y demás. De alguna manera lo que fue durante muchos años el ideal de personalidades de la política, como es el caso de Sabatini en Córdoba, no por supuesto de Abuat y compañía, estoy hablando de otros radicales y de otra época del radicalismo, como fue el caso de Irigoyen, pero digamos, o el caso en ese sentido también de Ilia, pero esos rasgos de la honestidad, aún en esos casos, están en segundo término después de lo fundamental que es la honesta defensa de la patria y del interés de sus poblaciones y de sus grandes mayorías. Lo que pasa, me parece, Aurelio, es que después de la actitud y el pensamiento y la ideología de ser cipayo, sobrevienen otras cosas que tienen que ver justamente con ese elemento. El presidente, digámoslo con todas las letras, ha tocado un montón de veces el timbre de la embajada norteamericana en Buenos Aires, y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Creo que eso sí también merece una reflexión. Todo lo que destapan casos como el Panama Paper, porque hay sospechas de una intencionalidad política en el destape de los Panama Papers, de una intencionalidad política no dirigida precisamente a Macri, sino dirigida, por ejemplo, a Putin, dirigida, digamos, al propio Estado de Panamá. Esto forma parte de una especie de gigantesca mugre, por decirlo de alguna manera, global, que muestra que en realidad vivimos en un sistema social corrupto, y que la sociedad en general debiera autoprevenirse contra el señalamiento cínico de la corrupción de los otros. Porque si recorremos la avenida San Martín, acá mismo, en esta misma ciudad donde estamos hablando, la Belgrano, sí. La Belgrano, perdón. Yo diría que es muy difícil que encontremos algunos de los locales, de los comercios que están acá, en el cual no podamos, si investigamos a fondo, encontrar evasión, encontrar empleo negro, encontrar alguna de las formas cotidianas y generalizadas de la corrupción, porque eso también es corrupción. Claro, está bueno entenderlo a eso, no decir porque si no la sociedad se transforma en cínica, si no la sociedad señala en el otro lo que, digamos, como crimen, ¿no? Como delito, como tacha, lo que se permite a sí misma. Y en realidad no podemos tener
en términos generales, no podemos tener gobiernos honestos si la sociedad es una sociedad corrupta. Es muy difícil. ¿De dónde saldrían los senadores, los diputados, los intendentes, los gobernadores, los presidentes? ¿De dónde saldrían? Bajarían del cielo, digamos, si son una expresión de esta sociedad. Esta sociedad es una sociedad corrupta. Se ha dicho de paso, es una sociedad corrupta y no solamente lo es en la Argentina. Con mucho humor escuché en esta semana, a propósito de otra cosa, una expresión de una señora que decía Gran Bretaña es un país serio. En realidad acontecimientos como el Panama Paper muestran al padre de Cameron, por ejemplo, y a Cameron mismo. Con su esposa, sí. A Cameron mismo. Claro, los ingleses creo que se hacen pasar por serios, porque como en el caso de Cameron tiene esa especie de cara de flema atragantada, digamos, ¿no? Que dice, no, es un tipo serio. Y aparte lo hemos podido ver quienes siguen Telesur, Aurelio, quienes tenemos la posibilidad todavía de ver Telesur, bueno, donde hay un programa Dossier que conduce Walter Martínez. Bueno, justamente lo hemos visto a él, ¿no? Pararse inclusive con una actitud como, digamos, bajando línea en cuanto a su honestidad y todo eso. Y ahora, pero además lo vemos, no sé si has visto que entre los titulares de alguna cuenta offshore, que se ha hecho paso, como lo han dicho los especialistas, no hay cuentas offshore para fines lícitos. Y no. Nadie abre una cuenta offshore, se llame Macri o se llame como se llame, con fines lícitos. Las cuentas offshore es como decir, yo formé una banda de delincuentes, pero no es para delinquir. Claro. Bueno, las cuentas offshore son todas ilícitas. Pero han aparecido entre los nombres personajes como Vargas Llosa, o como Messi, donde, y esas cosas digamos, son una muestra de lo que decía recién, el carácter corrupto estructural de la sociedad. Porque cuando uno está hablando de gente que hizo, por ejemplo, su fortuna en el deporte y que tiene acumulados millones de dólares, uno dice, pero ¿por qué no puede, digamos, devolver a la sociedad, digamos, el pago lícito de sus impuestos? ¿Por qué opta como optó el francés Gerard Depardieu, un personaje que artísticamente me resultó simpático, hasta que decidió hacerse ciudadano ruso para no tener que pagar los impuestos en Francia? Entonces, creo que en realidad hay que despejar la bruma de esta moralina cínica e inmunda y volver a pensar en la política, en los términos reales de la política, de los programas que se defienden, digamos, digamos, de las maniobras que se hacen para engatusar, ¿no? Claro, y está bueno también, Aurelio, esto, es decir, volver a pensar en la política. Cuando hacía la apertura esta mañana lo decía, ¿no? Esto no nos tiene que llevar a decir, bueno, son todos iguales, porque esto ya lo vivimos también, en el que se vayan todos y un sinfín de cosas. No es la política en sí lo que la corrupción y todo, son quienes la desempeñan, en este caso. Son quienes la desempeñan, y además la llevan a cabo, son cosas que florecen en un cuadro donde la política que se lleva adelante no tiene la suficiente firmeza de principios. Un gran estudioso de estas cuestiones, como la enciclopedia francés Montesquieu, dice: la corrupción empieza cuando se corrompen los principios. Le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído